Sí, sí, como ustedes ya se hayan venido manejando, está bien. Bueno, ¿querés esperar un poco más? Como usted quiera. Sí, esperamos un poco más. Bueno, bueno, esperamos. ¿Alguien tuvo algún problema con los trabajos anteriores? ¿Quiere preguntar algo acerca de eso? ¿Alguien tuvo dificultades? Es el momento de preguntar. No, Profe, yo le envié. Estuvieron muy buenos los juegos. No, dale, dale, tranquilo. Maxi, sí, No, decime. que estuvieron muy buenos los cuentos. Muy ¿Te interesantes, gustaron? estaban buenos. Sí, Sí, sí. Reunión y la señorita Cora, esos dos, y el otro también, muy bueno. Sí, sí. No había leído porque Les confieso que Cortázar es uno de mis autores favoritos. creo que leí por ahí que no sé si era hoy, que es Sí. ¿cómo es? El aniversario. Sí, Natalicio. ayer o hoy, no me acuerdo. Si fue ayer o hoy. Y yo compartí hoy me parece sí, un aniversario de su nacimiento, me parece, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Bueno, me alegra que les haya gustado. No sé si tuvieron algún otro inconveniente con las actividades, aplicar la teoría a la práctica, que es lo que me interesaba. Después voy a leer los trabajos, así que lo que me Yo hayan entregué el mandado. profe el trabajo No tuve antes de. tiempo, disculpen, de verlos ahora porque estoy con mucho trabajo de otros colegios, me pidieron cosas, entonces estuve un poco atrasada, pero en esta semana voy a mirar qué es lo que subieron al aula. Yo, profe, entregué el trabajo antes de escuchar la clase anterior. eh, Ajá. Así que por ahí calculo que habrá varias cosas para corregir. Yo entendí como que la trama era más que nada la estructura, de cómo estaba estructurado el texto en inicio, digamos, problemática y final, y me costó por ahí encontrar eso en los textos de Cortázar. Más que nada con señorita Cora. Sí, igual lo de trama lo habíamos dicho, bueno, habíamos dicho que trama era como sinónimo de argumento. O sea que, bueno, si el argumento vos lo estructuraste así y lo explicaste, no estaría mal. Pero bueno. Ah, bueno. No, igual, qué sé yo, por ahí hay que corregir algunas cuestiones, pero por ahí con la clase anterior me ayudó a entender un poco más los conceptos como que poder Sí, sí, igual la hacer. clase, ¿vos la escuchaste la clase grabada anterior? Sí, por eso la escuché hoy, Ah, recién, bueno, así bueno. que, Bueno, está bien, si querés hacerle alguna reforma al trabajo y volverlo a enviar, no hay problema. bueno, perfecto. Si querés hacer eso y bueno, cualquier duda me preguntás. Bueno, cuando quieras, Griselda, disponés. Bueno, antes que nada, para los que no me conocen, les quiero contar que yo estoy estudiando en el profesorado. Actualmente estoy cursando las últimas materias de cuarto que me quedaron, que son, contando la práctica, son 4. Y generalmente la práctica de cuarto no se hace como ayudantía en el profesorado, sino que se hace en el secundario, en algún curso del secundario, pero bueno, como todos conocemos el contexto que estamos viviendo, necesitábamos aulas que sean virtuales y que cuenten con el acceso a internet y se manejen por Classroom y a través de videollamadas. Yo lo que les quiero mostrar es el cronograma con el que nos vamos a manejar. Así que para esto voy a compartir. Primero sigo añadiendo compañeros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Griselda. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Perdón la demora, No, está bien, no hay problema. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah, profe, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo? Disculpe. Acá estamos, acá estamos. Perfecto, disculpe. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, Continúa, Griselda. yo quería darle las gracias primero a todos, a la profe en particular y a ustedes también por esta oportunidad que me están dando. Y bueno, como decía, les quería mostrar primero el cronograma con el que me voy a manejar en estas 9 clases. Lo van a tener al cronograma en Classroom. Yo lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. ¿Se ve? ¿Lo pueden ver? Ahí está presentando su pantalla. Sí, ahí se ve. Ah, bueno. Yo veo chiquito porque estoy con el teléfono, pero bueno, después si lo vas a Oh, compartir lo voy a
lo vamos a ver detenidamente. Ah, bueno. Bueno, yo lo que hice fue separar el número de clases, la modalidad que vamos a usar, la fecha y el contenido, también la bibliografía que vamos a utilizar estas 9 clases y puse el link de las videollamadas. Así que este es un archivo que yo voy a publicar después cuando termine la clase. Y bueno, como primero en principal lo que vamos a hacer en esta clase es ver el género dramático de Kurt Spahn. Para eso yo lo que hice fue un PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, ahí estamos viendo. Ah, bueno. La teoría pertenece al texto que ustedes ya estuvieron utilizando, que es Géneros Literarios. Vamos a usar alguna de las páginas que corresponden al género literario y al género lírico, que es la que yo les envié, las que subí en el Classroom. No sé si lo pudieron chequear. ¿Lo pudieron ver? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, Griselda subió el archivo de Kurt Spahn, la parte donde están los géneros líricos y el género dramático, ¿verdad? Sí, así es. ¿Subiste el libro entero, no, Griselda? No, el libro entero no. Lo que le falta sería la parte del género narrativo, que es el que ya trabajaron con la profesora. Si ustedes lo necesitan, yo lo subo, no tengo problema. Sí, nos podés hacer ese favor porque Sí. yo no encontré esa parte. Es más, el libro no sé qué pasó, perdí el archivo, así que no, con esto de la virtualidad yo... No sé, vos me lo habías ofrecido, ¿no? Sí, a ese y a otros más. Yo había encontrado una parte, profe, pero creo que no estaba completo por lo que me había dicho. Griselda me parece que lo tiene completo, ¿verdad? Sí, yo lo que hice fue con una aplicación sacarle fotos a la fotocopia, así que si se ve mal o si tienen algún problema como para ver alguna de las páginas, le puedo volver a sacar foto para volver a subirlo. Así que bueno, voy a subir la parte del género narrativo. Dale, después a la próxima. Porque estamos ahí con ese faltante. Bueno, gracias. No. Bueno, en cuanto a Spahn, yo lo que hice fue poner algunos datos de él. Él nació en Alemania, estudió en París, en Madrid, se doctoró con una tesis sobre el poeta español Rafael Alberti. Él se jubiló en el 2008 de la Universidad de Navarra. Fue profesor de diversas cátedras, investigó y escribió muchísima cantidad de libros sobre los géneros, sobre la retórica, la métrica. Y lo que vamos a ver nosotros es su apartado de género dramático y también de género lírico, pero vamos a empezar con el género dramático, que es lo que va a ocupar las 3 primeras clases. Bueno. Vamos a aclarar que esta teoría de los géneros de Kurt Spahn está dentro de la parte que nosotros tenemos que ver en este primer año, que es el estructuralismo, ¿no? Claro. Porque está pensado desde ese lugar. Así que por eso se trabaja este autor en particular. Lo aclaro porque no sé si lo aclaré antes, creo que sí, pero bueno, lo refresco. Claro. Bueno, lo que explica él del género dramático es que existe una inmensa cantidad muy, muy amplia, con muchas variables, entonces no se puede hacer una definición exacta del género dramático. Entonces lo que él postula son rasgos fundamentales con los que se pueden caracterizar de distintas maneras. Él postula 7 rasgos. El primero es la inseparabilidad del texto y de la representación. Lo que dice él es que en cuanto al texto en sí, el drama es siempre un texto que está pensado para ser representado. ¿En dónde? En un teatro. Entonces el lector, cuando lee un drama, lo que hace es pensar en esa representación, imaginarse esa representación.
Lo que él explica es que no es que él dice, bueno, no puede existir la posibilidad de la lectura de un texto en solitario. Existe esa posibilidad, pero lo que hace el lector siempre es imaginarse esta representación, porque son inseparables. El hecho de que sea inseparable el texto de la representación hace o crea el segundo rasgo, que es la plurimedialidad del drama, que en este se ven dos códigos que son fundamentales. Esto de la utilización de varios códigos. Por un lado, el código verbal del texto y por otro lado, el código extraverbal de la representación. ¿Cuáles serían esos códigos extraverbales de la representación? Para ustedes, ¿qué es lo que piensan? En una representación, ¿cuáles serían esos códigos extraverbales? Creo que lo nombra como la parte de, por ejemplo, vestuario, escenografía Claro. y demás, ¿no? Sí. Vestuario, todo el entorno. Sí, perfecto. Y en el texto, ¿a dónde se reflejan generalmente? Si nosotros vamos a un texto, yo tengo entendido que ustedes leyeron Edipo Rey este año, yo lo tengo acá, en historia. ¿A dónde ven las... No lo quiero nombrar yo, quiero que lo piensen ustedes. ¿A dónde ven el hecho? ¿Cómo? ¿En el diálogo? ¿Se ven los diálogos? El diálogo en sí es el texto, el código verbal, pero existe otro código, que es el de la representación, en cuanto a lo que estuvieron hablando recién del decorado, los accesorios, la iluminación, la vestimenta. ¿A dónde se puede ver el código extraverbal? Puede ser que hay parte del texto que no están, digamos, habladas, sino que son, por ejemplo, representadas. Cuando, por ejemplo, se entra Antígona en escena. Claro, Sí. claro. ¿Y cómo se llaman esa parte del texto que aparece entre paréntesis? Cuando dicen entra con cara de ofuscada a la escena, o Claro. entra de tal manera, o entra vestida de rojo a la escena, tal. Esa parte está preguntando Griselda. ¿Cómo se llaman? Eso lo vieron en historia. Queremos recuperarlo. Bueno, no nos detengamos ahí entonces. Son las acotaciones. Acotaciones que hace el autor generalmente y especialmente para que la representación pueda ser dada de una manera correcta como él la pensó. ¿Sí? Son las acotaciones que generalmente están entre paréntesis. ¿Está bien hasta acá? Sí, ¿qué pasó? ¿Se ubican lo que dijo Griselda, que las acotaciones están entre paréntesis? Eso es lo que quiere destacar ella. Sí. ¿Estamos? Ah, estamos. Vieron que los paréntesis aparecen, dicen, se presenta de manera ofuscada o se la nota nerviosa, no sé, no me viene ninguna ahora a Edipo Rey, pero vieron que hay muchas acotaciones en Edipo Rey. Por ejemplo, se escucha un grito afuera del escenario cuando se suicida la mujer. No sé. Incluso antes de que comience la obra, por ejemplo, yo lo tengo acá, hay una aclaración en cuanto al espacio, que dice palacio con escalinata, al pie de esta, junto a la estatua de Apolo. ¿Recuerdan? Que sitúa dónde se va a desarrollar. Claro. Entonces, el autor lo que hace con este código es situar el espacio, tanto el espacio como la mímica que debe hacer cada personaje, que es lo que decía la profe Débora, que es, por ejemplo, el personaje con bronca o con la voz en alto o grita, o cuando hacen algún ademán, algún personaje. A eso se refiere con código extraverbal. Bueno, Es una consulta que me viene a la mente.
con respecto, si no me equivoco, en historia nosotros habíamos visto que el género dramático no tenía, digamos, la presencia del narrador. Ahora, estas cuestiones de acotaciones, ¿las podemos atribuir a otra figura que no sea el narrador? No, el narrador no aparece porque lo que pasa, que es lo que vamos a ver en uno de los rasgos, es el diálogo dramático. Una cosa son las acotaciones que están en el código extraverbal y otra cosa es el código verbal, que es el diálogo dramático. Los personajes... El narrador es una figura, perdón, Grisela, el Sí. narrador es una figura exclusiva, si se quiere, del texto narrativo. En el texto dramático no aparece el narrador. Sí podemos pensar, no sé si es lo que vos estás pensando, Nazareno, que el tema del coro, que era el que, no sé, contaba algo, no sé si vieron por ese lado que refiere a narración, pero el narrador, la figura del narrador es exclusiva del género literario narrativo. En el género dramático no tenemos narrador. Después más adelante vamos a ver también que en el género lírico tampoco aparece un narrador, sino un yo lírico. En cuanto a lo que puede ser un narrador, que es lo que vamos a ver después en el rasgo número 6, que es el diálogo dramático, hay una excepción adentro del género dramático que es un tipo de teatro que se puede llegar a confundir con un narrador, pero no lo es. Así que ahora cuando lleguemos a ese rasgo lo explico. ¿Sí? ¿Quedó claro esto de la figura del narrador, que es exclusiva del género literario narrativo? Buenísimo. Avancemos. Bueno, seguimos. El tercer rasgo es la colectividad de producción y recepción. Lo que explica Spang es que la emisión de un drama y la recepción implica una cantidad muy grande de gente. El autor y el director debe tener en cuenta esto al momento de producirlo. Por ejemplo, la puesta en escena no abarca solamente a una persona, sino tiene que tener en cuenta el tema del decorado, de la iluminación, aparte de los que son los actores, del reparto. Y en cuanto a la recepción, lo que explica él es que no es lo mismo presenciar una obra de teatro uno solo que en cantidad. Por ejemplo, el público siempre es, por eso él utiliza la palabra colectividad. Y lo que dice es que también hay que tener en cuenta el tema de la risa contagiosa. Ya con tener en cuenta el tema de la risa contagiosa nos podemos dar cuenta esto de la colectividad de la recepción. Bueno, por otro lado, la autarquía del drama, él lo que dice es que en la representación sucede una ficción que es la autosuficiencia del drama. ¿Qué significa esto? Que el drama en sí, la representación, es como, él dice, prescinde de lo que es el texto. O sea, ¿qué pasa con los personajes? Actúan como si no existiera un texto, como si el autor no les dijera qué decir o qué no decir o cómo actuar. Y también actúan como si el público no existiera. A esto llama la autosuficiencia del drama. ¿Esto se entiende? Sí, como que el personaje toma muy en, o sea, el actor toma muy en cuenta al personaje y se va dando como de manera natural en la escena, ¿no? Claro, él lo que explica es que lo encarna el personaje y hace como que no existe el autor ni existe el público. Por otro lado, también nombra el doble sistema de comunicación.
en cuanto a la autosuficiencia del drama, él lo que explica es que existe este doble sistema de comunicación. La comunicación en cuanto a qué puede ser, en cuanto a los actores entre sí y lo que sucede fuera de la escena, que es en cuanto al público y los actores, a pesar de que los actores actúan como si no existiera el público, todo lo que se hace en la escena está destinado a ese público. Acá podríamos agregar, que es algo que no dice Spang, es en cuanto a la forma en la que se da la comunicación, hay tres que son primordiales en el género dramático, que es el diálogo, el monólogo y el aparte. El aparte es generalmente aparece en las obras como una acotación o una especie de referencia que hace algún personaje hacia el público. No es que espera su respuesta, sino que dice, por ejemplo, en alguna obra, ay, sí, mirá lo que dice, o cosas así. ¿Han visto esto en alguna obra? ¿Ustedes, aparte de Edipo Rey, han leído o han visto alguna obra de teatro en algún teatro? Antígona, ¿no? Es bastante parecido, ¿no? Con la continuación de Edipo, se ve muchas Claro. cosas, ¿no? Parecido, pensar. Sí. Sí, Antígona era la hija de Edipo, después lo vamos a ver más adelante en la clase. Sí, sí. Lo que quería aclarar era esto en cuanto a las diferencias de comunicación, en cuanto a la escénica y a la extraescénica. Por otro lado, llegamos al punto del diálogo dramático con el que estuvimos hablando hace un rato, y Spang explica que a comparación del género narrativo y del género lírico, el diálogo dramático él explica que es funcional y formalmente distinto. Es la única forma de comunicación que existe en el drama. Y como había dicho antes, él explica que hay distintas formas dramáticas, como la mixta, en la que, por ejemplo, el teatro épico, que pueden haber diferentes partes en las que aparezca una especie de narrador, pero no es el narrador. Eso es lo que había comentado el compañero hace un rato. Pero ustedes no deben confundirse en cuanto al narrador. No existe narrador en el género dramático. Esto lo tienen que saber porque es primordial. Lo que existe en el género dramático es el diálogo dramático, que es la comunicación entre los personajes, que en cuanto al texto es el código verbal que se da en el género dramático. Bueno, por último, quería hablar del último rasgo, que es la ficción del drama y de la representación. En cuanto a ficción, ¿ustedes qué es lo que entienden? ¿Qué es la ficción en una obra? Algo que no es real, algo que puede ser, no sé, sobrenatural por ahí. Remóntense a lo que estuvimos leyendo cuando vimos los rasgos de literatura. ¿Se acuerdan? Tiene que ver con el tema de el mundo y el conflicto con el cual ¿quién es el que crea este mundo y este conflicto posible?
¿Quién es el que lo crea en la obra? ¿Es algo real? La historia que se cuenta en un drama, ¿es algo real o es invención de alguien? Pero el espectador es el que lo imagina. Profe, no creo que había dicho usted en una clase que todo lo narrativo, creo que había dicho la profe en una clase que todo lo narrado es ficción, por más que sea una Claro. autobiografía. Claro. O sea, que lo ficción es todo. No es algo real necesariamente. ¿Cómo? No es algo real necesariamente. No es algo real. Es el mundo que nos presenta el autor en una obra. ¿Recuerdan cuando vimos las definiciones la definición de literatura, los 4 rasgos que vimos, que en uno decía que era ficcional? O sea, toda obra literaria es ficcional, porque es la invención de alguien. No importa si está basado en un hecho real o no. Terry Eagleton dice que la ficción es... ¿Se acuerdan o no? Están medio silenciosos, me preocupa. Sí, muy silencioso. Están confundidos. Es el momento ahora de preguntar, chicos. Yo tengo una consulta, profe, que me quedó la duda por ahí media colgada. Sí. Lo que es literatura, por ejemplo, ¿podemos tomar el texto de Kurt Spunk, digamos, y tomarlo como literatura? No. El texto de Kurt Spunk no es literatura. Es teoría. De crítica, de teoría. Okay. Teoría crítica, de teoría literaria. Él lo que hace en su texto, que géneros literarios, es explicar las características de cada género. Él parte de la definición tripartita, que es género dramático, género narrativo y género lírico. A partir de esa definición, él parte y da las diferentes características de cada uno. Él se basa en teoría literaria, que es lo que ustedes están viendo en esta cátedra. Ustedes, cuando sean futuros profesores, ustedes van a tener que volver a sus raíces y buscar, por ejemplo, esos rasgos del género dramático para explicar una obra de teatro. Una obra de teatro, por ejemplo, si yo tengo que dar una obra de teatro en un curso de secundaria, esta teoría me va a servir a mí como profesor para explicar las características del género dramático o de la obra que voy a dar para el secundario. ¿Se entiende esto? Sí. Esta es la función de la teoría literaria, aplicar los conceptos que ustedes aprendan desde la teoría, los van a aplicar después a sus prácticas, que es lo que está haciendo justamente Griselda ahora en este momento. Todo lo que aprendió lo está aplicando acá en su práctica. Lo que hace Kurt Spunk es explicar qué sucede o cuáles son las características que para él son fundamentales del género, así como del género dramático, lo hace con el género lírico y el género narrativo. ¿Sí? A través de estas características nosotros entendemos el género, en cuanto a los géneros que son lo que engloban las obras literarias. Por ejemplo, nosotros, yo acá tengo Edipo Rey y Antígona, y justamente lo que puedo llegar a hacer, o lo que hago, después de leer el texto de Kurt Spunk, es específicamente decir a qué género pertenece y explicar por qué, que es algo que es lo que van a tener que hacer ustedes. Explicar por qué tal obra pertenece a este género, basándose en qué, en la teoría que plantea Kurt Spunk. Es trabajo que van a tener que hacer más adelante, obviamente. Por eso mismo yo estoy dando esta teoría, para que ustedes puedan entender este género en particular. ¿Sí? ¿Se entiende esto más o menos?
puede contestar. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Avanza, Griselda. Bueno. Sí, pero esperemos que se haya entendido. Bueno, en cuanto a la ficción del drama, volvamos a este punto, que es la ficción del drama y de la representación. Lo que explica Spang es que cada autor hace una representación o nos presentan un mundo y un conflicto posibles en cada obra. Para entender esto, yo lo puedo ejemplificar, sigo con Edipo Rey. ¿Cuál es el mundo posible que nos presenta Sófocles y cuál es el conflicto? En cuanto al mundo posible, es el mundo de Edipo. ¿Podemos decir que el mundo de Edipo fue real? ¿Podemos decir que esto existió realmente o fue una invención de Sófocles? Sófocles nos presentó a nosotros una historia que él creó, pero partiendo de que de la invención del mundo que tenía él, de cómo él entendía el mundo. Los autores lo que hacen es eso, es presentarnos a nosotros una historia a través de características o a través de la forma en la que ellos ven el mundo. Y lo que explica Spang en este último rasgo es que existen dos ficciones en el género dramático. La ficción del texto por un lado y la ficción de la representación por otro. En cuanto a la ficción del texto, es el mundo y el conflicto posible que nos brinda Sófocles en cuanto a Edipo en la obra, en el texto, y por otro lado, en la representación. Nosotros lo que podemos ver o imaginar a través de la lectura, o si vemos la obra de teatro, podemos ver la ficción de la representación. ¿Y en qué se basa esta ficción de la representación? En cuanto a los actores que actúan como si no existiera directamente, como decía su compañera, que interactúan entre los personajes como si no existiera este texto o como si no existiera el público. Y por otro lado, en cuanto al espacio, es el escenario, el cual nos permite a nosotros imaginar a través de esta ficción que ¿quién lo propone? El autor. El autor propone la ficción del espacio como también del tiempo. El tiempo en la representación no es de la representación, sino es el tiempo que el autor mismo nos propone a nosotros. Lo que dice Spang es, por ejemplo, lo que dice es la silla que se ve en el escenario no es la silla en sí, sino es la representación de la silla, es lo que quiere el autor que nosotros veamos, ¿sí? Esto tiene que quedar en claro, así que si tienen alguna duda, si tienen alguna cuestión que quisieran preguntar, es el momento. ¿Tienen alguna...? O sea que lo que nosotros estemos viendo en la escena también tiene que ver dentro de un contexto, ¿no? Porque tiene que ver con el tiempo, la historia. Nosotros Claro. vamos a ver, por ejemplo, ese ejemplo de la silla, no realmente ahí, ahora, en el momento en el que estamos viendo, sino hace 1.000.000 de años o Perfecto. en ese momento concreto, pero de la obra. Sí, perfecto. Y así con los personajes y así con todo. Bueno, eso es lo que entendí yo. Sí, perfecto, lo entendiste excelente porque esto es lo que tiene que ver con la ficción. Nosotros lo que vemos cuando vemos una obra de teatro es eso, es la propuesta del autor, lo que propone el autor. Entonces nosotros entramos en ese mundo ficcional, en ese mundo, en ese conflicto que propone el autor. No es lo que estamos viendo, por eso él utiliza el ejemplo de la silla, que vos entendiste muy bien. Perfecto. Bueno. Tiene que quedar en claro que la ficción es sinónimo de invención. ¿Sí? No sé si quedó claro esto. Esto es re importante que lo aprendan, que se lo
apropien porque de acá en adelante es lo que tienen que entender. La ficción es sinónimo de invención. No existe en un mundo real, existe en un mundo creado por cada autor. ¿Esto quedó claro? Sí, sí. Bueno, para seguir con la clase, lo que quería hacer era proponerles que ustedes vean estas caretas y que me digan, que nos compartan, tanto a la profesora como a mí, qué es lo que piensan o qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando las ven. ¿Las ven a las caretas? ¿Se ve en pantalla? La comedia y tragedia. No sé quién lo dijo, pero perfecto. Sí, la comedia y la tragedia. En cuanto a la comedia y a la tragedia, ¿qué es lo que ustedes saben? Y dentro de lo que es la tragedia, una muerte, el dolor, la tristeza, una pérdida, y también lo que es la comedia, la felicidad, la risa, o la comedia en sí. Perfecto. Bueno, lo que hace Kurt Spahn, luego de dar los rasgos, es hacer una aproximación a lo trágico y a lo cómico, a través de diferentes características que, por ejemplo, él explica en cuanto a lo trágico, él explica 5 situaciones distintas que se ven en 5 obras que las nombra y las va explicando las situaciones que suceden en esas obras. Y en cuanto a lo cómico, él lo que dice es, voy a dar mi postura, pero mi postura es ecléctica. Esto significa que reúne muchísimas ideas y lo que hace es muchísimas ideas de diferentes lugares y lo que hace es tratar de conciliarlas. Entonces, lo que hice yo para que tengamos un poco más de dinámica en la clase es que yo les puedo explicar a ustedes estas diferentes características que explica de cada uno, las mezclé y las vamos a ir acomodando en este Padlet, se llama Padlet la aplicación. Yo les voy a explicar cada una, pero como les dije, están mezcladas y lo que voy a hacer es preguntarles a ustedes, según lo que yo les expliqué, a cuál de cada una creen que pertenece, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno. En cuanto a la primera, es lo que explica Spahn es que en este tipo de textos la situación no debe causar daño, ni físico ni moral, en cuanto a los personajes. Los personajes no deben sufrir ningún tipo de daño, a pesar de que sean, de que sean torpes, de que sean exagerados, de que existe una incomodidad o inconformidad en cuanto a la situación que están viviendo. Él sostiene que no debe causar daño y lo que el concepto que explica es la palabra inocuidad, que significa esto, que no debe generar daño. Él explica que, pero ¿por qué no debe causar daño? Porque el observador que está viendo la situación de este personaje no puede sentir temor, ni rechazo, ni preocupación por el personaje. Para ustedes, ¿pertenece a lo trágico o a lo cómico? A lo cómico. Sí, ¿por qué? Porque, digamos, si no, implicaría, digamos, una reflexión por ahí con respecto a lo que le pasa al personaje y bueno, considero que el efecto adverso a la risa, a lo divertido, por así decirlo, a la relajación. Sí, perfecto. Perdón. Sí. Por ahí
Cuando uno relaciona lo cómico puede ser también una especie de daño leve, una caída, un golpe. Claro. Yo, o sea, por eso me genera cierta duda de que sea cómico la propuesta esta de no generar daño. Porque puede haber en lo cómico una caída, un golpe, un insulto leve, no sé. Lo que... no vio lo definitivamente. Sí, lo sí, que... pero, por ejemplo, si sufre una caída, me parece que es con el fin de provocar risa, no con el fin de mostrar que en el personaje se dañó o se lastimó o algo, sino que va al efecto de causar la risa en el espectador. Por la torpeza de que el hombre no hace lo esperado. En este caso se cae. Entonces, ¿qué genera? No genera un impacto la caída. En cambio, si nosotros vemos, por ejemplo, que una persona se baja del colectivo y se cae, esto va a ser un poco sangriento capaz, pero es como para ver ese cambio. En esa caída, la persona se rompe la cabeza contra el piso y sale un montón de sangre. ¿Se van a reír de esta situación? No. En cambio, esto yo lo pensé por el lado del Chavo del 8. No sé si ustedes vieron el Chavo del 8. En general, particularmente a mí no me causa gracia el Chavo del 8 porque pienso en el sufrimiento del personaje. Nunca me causó gracia, pero conozco muchísima gente que sí. Ay, me hace sentir re mal. No. No. Quiero que se vea el límite. No. A diferencia de Griselda, a mí me gusta también. Menos mal que les guste. No, pero me parece que tiene que ver, como dice Griselda, esto de la torpeza. Claro. Es que se busca en el que está mirando la risa. O sea, no importa o sea, no se lastima nada, pero va a los efectos de la risa. Contribuye a eso, me parece. Considero que se genera el efecto de la risa porque no hay una consecuencia real de que el personaje haya sufrido tal caída o tal cosa. A eso llama Spang inocuidad. En el caso de que no exista la inocuidad y de que el daño físico o moral incluya dolor en el personaje, ahí no se va a cumplir con esta inocuidad. Bueno, don Ramón le pega al chavo en la cabeza y lo hace llorar. Le pega, sí, es así. Por eso mismo ahí, yo... Ahí sería una situación tragicómica. Una mezcla de tragedia y de comedia. Porque pueden convivir los dos géneros. Se me viene a la mente la película La vida es bella. La vida es bella, es tragicómica, sí. Sí. Sí, el padre ahí... Sí. De hecho, lo van a leer ahora con la profesora Frontini, van a leer, si llegan a leer La Celestina, es una comedia. Sí. Así que ahí van a ver los rasgos de que les está marcando Griselda. Sí. Unidos encima. Bueno. No les voy a adelantar esta historia si la leen, porque la profesora Bueno, en el caso del punto 2 que separé acá, es la culpabilidad ineludible. En este tipo de textos lo que pasa es, hay un caso de vida o muerte. El personaje sí o sí tiene que optar por creencias distintas. Por ejemplo, en cuanto a los dioses o a la polis. No puede hacer el bien sin hacer el mal. En este caso, ¿hablaríamos de lo trágico o de lo cómico? De lo trágico. Sí, exactamente de lo trágico. Spang lo que hace es poner el ejemplo de Antígona, que ya nombró el compañero anteriormente. Antígona lo que hace es, se encuentra en una encrucijada, está entre la vida y la muerte porque, ¿qué es lo que pasa con Antígona? O desobedece a los dioses o desobedece a la polis, ¿no? Ese es un ejemplo, el ejemplo que da Spang. Después, por otro lado, en cuanto a la lucha del pueblo por una sociedad sin clases, lo que explica Spang es que existe
una cantidad de textos en las que se ve representado si hablamos de esto, de la lucha del pueblo por el fin de las clases sociales, por el fin de la burguesía, ¿de qué estamos hablando? ¿Tienen idea? O sea, en el sentido del texto sería, digamos, las ideas marxistas, de comunismo y demás. Sí, perfecto. Sí. Sí. Sí, perfecto. Lo que dice Spang es que acá existe una tragedia, pero parcial, porque en cuanto al marxismo, existe el marxismo, él dice marxismo prometedor, existe la promesa de la salvación de la sociedad, pero ¿a dónde se ve la tragedia? En la lucha. Por eso yo puse como primera palabra la lucha del pueblo. La tragedia se ve en eso, en que no es individual, sino que es grupal. Por un lado tenemos el optimismo, la espera por la que pasan los personajes, pero la lucha o esa espera puede ser violenta, puede ser sangrienta. Por eso él explica que puede ser una tragicidad parcial. ¿Esto se entiende? Bueno, y por ejemplo, ¿y eso en algún texto, por ejemplo, dónde se podría ver? O en alguna obra, por ejemplo, ¿qué se te ocurre actualmente de eso? Él lo que explica es que él toma como ejemplo Alberto Brecht en Madre Coraje. Ajá. Él explica que no puede decirse que su obra es completamente trágica ni completamente marxista. Él dice, Alberto Brecht es una persona que creó muchísimas obras y asimismo se dijo que se definió como marxista. Y él explica que en Madre Coraje lo que pasa es que es una persona, es una mujer que lucha contra, sucede en la guerra, ¿no? Lo que ella lucha contra el capitalismo, pero en esa lucha pasa por un montón de pérdidas. Pero ¿qué es lo que dice Spang? Estas pérdidas las pudo evitar, porque ¿a quién pierde la mujer, que es el personaje principal? A sus hijos. ¿Se entiende este ejemplo? Sí, ahora sí, más que claro, bien, bien. Sí. Bueno. Por otro lado, tenemos un tipo de textos en los que aparecen personajes destinados y errantes, en un ambiente paródico y grotesco. Hablamos de parodia. Si hablamos de parodia y si hablamos de ambiente grotesco, lo vamos a ver más adelante, que hablamos de lo absurdo. Lo que explica es que la persona que está viendo, el observador, es como que se genera una angustia al ver el personaje destinado y errante que comete errores en este ambiente. ¿Estaríamos hablando de lo trágico o de lo cómico? De lo cómico, ¿no? ¿Por qué sería ver a... Por el ambiente paródico. No, lo que explica Spang es lo siguiente. En lo que es el absurdo, existe este ambiente grotesco y paródico. Pero ¿qué observamos? A un personaje que es destinado a una vida llena de angustia. Y a nosotros como observadores nos produce esa angustia. Entonces, ¿no podría ser cómico?
el hecho de que la persona que lo esté viendo sienta angustia por este personaje, que sea errante o que sufra con las situaciones que... ¿Cómo? Sería trágico. Si a nosotros nos genera angustia, sería trágico. Algo así creo que se ve en Edipo en Colono, Sí. un destino errante y de dolor. Lo que él intenta explicar en este punto es que en lo absurdo se ve una tragedia, pero ¿qué tipo de tragedia? Parcial. Porque existe este ambiente paródico y grotesco, que es lo que hablaba la compañera recién. ¿Se entiende esto? No entiendo, o sea, ¿a qué se refiere con grotesco? O sea, ¿en qué sentido? Porque yo me imagino grotesco algo gracioso, por eso también lo voy a decir cómico. Burlesco, grotesco es algo que tiene que ver con la burla, que tiene que ver, por ejemplo, a ver un ejemplo que sea fácil de visualizar, por ejemplo, en Alicia, del País de las Maravillas, cuando la Reina Roja está con un montón de gente que tiene, por ejemplo, ella tiene una cabeza gigante. Bueno, todo un montón de gente se pusieron un montón de narices enormes, una boca gigante, no sé si la vieron. Bueno, el ambiente grotesco tiene que ver con esto, con una burla exagerada, con algo exagerado. Yo tomo el ejemplo de esa escena de Alicia en cuanto a lo que es la exageración. Igualmente, cuando hablemos de los distintos rasgos de los distintos géneros que se ven en el género dramático, vamos a hablar del absurdo, del teatro absurdo. A ver, me parece que acá la parte, bueno, acá alguno de los compañeros dio el ejemplo de Edipo en Colono. Edipo en ¿no? Colono. Es absurdo que Edipo se haya exiliado a causa de algo que él no eligió. O sea, es absurdo que él se vaya, que sea desterrado. Él no eligió conocer a su madre y casarse con ella. O sea, fueron circunstancias ajenas a eso. Es absurdo esa situación también. Me parece que va más por ese lado. No sé si se entiende así o... Sí, se entiende. Ahí se entiende mejor. Lo que es absurdo, trágico, ¿no? Lo trágico, absurdo. Esa absurdidad, digamos, provoca la tragedia en Edipo. O sea, es absurdo que sea desterrado, que por algo que él no lo pensó, no lo eligió, no, o sea, fue algo circunstancial. Me parece que tiene más que ver con eso, no sé si estás de acuerdo, Griselda. Sí, inclusive lo que hace Spang es explicar uno de los rasgos de la tragedia en cuanto a la culpabilidad inocente. Él explica que Edipo, toma de ejemplo Edipo y dice, Edipo, ¿cuál es la tragedia en Edipo? ¿Por qué existe la tragedia en Edipo? Porque él no sabía. Él tenía una culpabilidad, pero inocente, porque no sabía el destino al que estaba, valga la redundancia, destinado. Él no sabía que se estaba casando con su madre, ni sabía que estaba teniendo hijos con su madre, ni sabía que estaba asesinando a su padre cuando asesinó a Layo. Por eso se convierte en el detective de su propio crimen. Sí. Eso es absurdo. Que alguien se convierta en el detective de su propio crimen. ¿Lo entienden mejor ahí? Sí, profe, sí. Bueno, por eso esta característica que acabo de poner acá, la culpabilidad inocente, también ¿a qué pertenece? ¿A lo trágico o a lo cómico? Al trágico. A lo trágico. Incluye muchas obras, no solamente Edipo, sino que en cuanto a esta culpabilidad inocente, también
le podemos sumar la culpabilidad ineludable que tiene que ver con Antígona. Por otro lado, la falta de pretensión perfeccionista. En este tipo de textos existe lo que se llama, o lo que Spang llama, la imperfección, pero como fuente. Hablábamos hace un rato de el hombre que nosotros pensamos, ¿no? El ser humano actúa según lo lógico, según las leyes de la lógica, según lo que está pensado hacer, o sea, tiene pensado como lo positivo y lo negativo. Hablábamos de, esto se puede también ver por ese lado, de la perfección, a dónde se encuentra esto de la falta de esa perfección. ¿En qué texto se encuentra la imperfección de los personajes? En lo cómico. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las falencias que tienen, nos causan simpatía, por así decirlo. Como que aceptamos, por así decirlo, el error que tienen en su intento de llegar a determinada cuestión, y al verlo nos causa simpatía. Perfecto. Reflejado con el error. Claro. ¿Por qué? Porque lo que dice Spang es que puede resultar ridículo. Eso es lo que nos genera. Otra cuestión es la salvación por la gracia divina. Hablábamos de textos en los que puede existir una parcialidad o una totalidad. En cuanto a la salvación por la gracia divina, Spang explica que hay textos en los que los personajes tienden a pensar en una salvación, por ejemplo, en cuanto a los cristianos, a los personajes que son cristianos, piensan y tienen la serenidad de que van a ser salvados pese a lo que les llegue a pasar. Pero lo que Spang explica es que hay que prestarle atención a las cosas que le puede suceder a los personajes en medio de esa cuestión, en cuanto a la vida, en todas las cosas que le puede llegar a pasar al personaje antes de llegar a esta salvación divina. Pueden sufrir un dolor inexplicable. Si hablamos de dolor inexplicable de los personajes, ¿de qué hablamos? ¿De lo trágico o de lo cómico? ¿De lo trágico? Hablamos de lo trágico. Perfecto. Él explica que a pesar de que exista esta seguridad de ser salvado, el personaje puede pasar por un montón de situaciones en las que sufre. Por ejemplo, pone el caso de la Pasión de Cristo. ¿Ustedes la vieron a esa obra? Incluso hasta la película. Sí. ¿Vieron la película? No. No lo puedo poner. Bueno, en el caso de esta película, lo que sucede es que pasa por un montón de dolores que son inexplicables, que son casi inabarcables. Sufre en toda la película Cristo, pero se encuentra tranquilo el personaje sabiendo que va a ser salvado. A eso va. Como Antígona. Como Antígona. Bueno, en el caso de la tendencia al caos, Spang explica que en esta característica puede existir una especie de sensación de que pertenece tanto a lo trágico como a lo cómico, como pasó anteriormente. Pero explica que tiene que ver con un solo género. Explica que la tendencia al caos tiene que ver con las fallas
y las faltas que tienen los personajes. Pero, ahí viene el pero, que existe una vuelta al cosmos. Lo que estaba diciendo recién su compañero en cuanto a las falencias de los personajes, que a nosotros nos puede llegar a causar gracia, siempre tiene una vuelta al cosmos, una vuelta, una esperanza de perfección. Hablamos de la tragedia o de la comedia en este caso. La comedia. De la comedia. Bueno, ya faltan pocos. En cuanto a la muerte de los reyes y de los príncipes, Spang explica que en estos textos lo que sucede es que los autores utilizan la muerte de los reyes porque puede generar, más que nada en los textos antiguos, puede generar más impacto en las personas que ven las obras o que las leen. Puede generar más impacto porque los reyes, ¿qué es lo que figuran? ¿O qué es lo que... ¿Por qué puede generar este impacto tan amplio en cuanto a la figura del rey? Personajes dignos. Claro. Como más importantes. Claro. Sí, porque esto tiene que ver, ¿se acuerdan? No sé si se los explicó la profesora Frontini, que, bueno, si le pasa al rey, yo que soy un simple plebeyo, me puede suceder eso o algo peor. Ese era el pensamiento de la polis de ese momento. Y para qué estaba preparada también la tragedia, ¿no? Para leccionar al pueblo. Claro. Bueno, él lo que hace es... primero que nada, ¿pertenece a lo cómico o a lo trágico? Lo trágico. Lo trágico. Y él lo que hace es poner de ejemplo Edipo Rey. ¿Y qué dice? Es más trágica la situación de Edipo. ¿Por qué? Porque no está la muerte de Edipo. ¿Qué es lo que pasa con Edipo? ¿Alguien se acuerda? Se exilia, el mismo. Se arranca los ojos y se exilia. Eso es lo que hace más trágico. Eso es lo que hace más trágica la historia de Edipo. Por eso él lo que explica es que tiene que ver con lo que le sucede al personaje. No solo, o sea, él explica, en todas las obras hay muerte, sí, pero eso no quita de que pueda no aparecer esta muerte, sino que pueda aparecer algo más trágico, que es como en Edipo, que se quite los ojos y que se exilie. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sí, sí. Bueno, por último, la capacidad humana de reír. Hablamos mucho de esto cuando empezamos a hablar. ¿A cuál pertenece? ¿A lo cómico o a lo trágico? A lo cómico. A lo cómico. Hablamos bastante de la capacidad humana de reír y lo que hace Spang es darle un apartado y lo que explica es que es un fenómeno colectivo, es un fenómeno también psicosomático porque implica afectos y como dijo su compañero, nosotros nos reímos de nosotros mismos, podemos ver nuestras falencias, podemos ver nuestras faltas y lo que hacemos es reírnos. Y lo que él dice es, existen distintas risas, distintos tipos de risa. La risa boba, la risa dolorosa, la risa sarcástica y la risa diabólica, que también se ven en lo que es lo cómico, en los personajes. Lo que quiere generar en el observador obviamente no es ese tipo de risas. ¿Todo esto se entendió? Sí. Bueno, yo lo que voy a hacer, lo que pensaba hacer en esta clase es, aparte de dar los... Ay, no lo puedo...
Ahí vuelvo. Ahí está. Aparte de dar los rasgos y la aproximación a lo cómico y a lo trágico, quería ejemplificar lo trágico con Edipo como lo fuimos haciendo, como para que lo puedan entender de una manera que ustedes ya conocen, porque la leyeron Edipo en historia, y por otro lado quería ejemplificar lo cómico a través de un video de YouTube. En este caso no sé si la profe, ¿nos quedan minutos o cortamos acá? Sí, dale para adelante. Bueno, quería mostrarles una parte, un fragmento de una obra que es de Shakespeare. Ay, a ver si funciona bien. Les voy a pasar unos minutitos, yo después les voy a dejar el link en Classroom como para que lo puedan ver entero, pero esto es como para ejemplificar lo cómico. Muy bien. Pues para contar esta historia debemos escribir leyes, traspasar fronteras junto a un aventurero misterioso con un traje pesado. ¿Podrá nuestro héroe cansado Eso digo yo, ¿podrá o no podrá? ¿Perdón? Que sí podrá. Porque si no puede, se convierte en una tragedia. Yo ya tragedias no puedo más. Es que no puedo más con las tragedias. Y el público tampoco, vamos. Pero no, espera, pero que no. No se ve nada, se escucha. ¿Se ve? Uy. Pensé que era nada más. Sí. Bueno, si no, no importa. Si no lo podés. Ay, no, un segundo. A ver. Perdón. Gracias, profesora, por esa. No. ¿Ahí se ve? Yo por la duda. No. Ahora está cargando. Ahora sí. Ay, mil disculpas. No, bien. Muy bien. Pues para contar esta historia debemos transgredir leyes, traspasar fronteras junto a un aventurero misterioso con un trágico pasado. ¿Podrá nuestro héroe cansado Eso digo yo, ¿podrá o no podrá? ¿Perdón? Que sí podrá. Porque si no puede, se convierte en una tragedia. Yo ya tragedias no puedo más. Es que no puedo más con las tragedias. Y el público tampoco, vamos. Pero no, espera, pero que no es una tragedia, es una aventura, una búsqueda. Entonces, ¿habrá algún viaje? ¿Hay miedo? ¿Hay violencia? ¿Hay sexo? Sí, de todo duplicado, porque hay gemelos. Si hay gemelos, hay enredos. Me gusta, cuéntame más. Al poco tiempo se convirtió en madre feliz. De dos hermosos niños. Tan iguales entre sí que solo podía distinguirse con sus nombres. Cuando el cielo se cubrió de nubes negras como la muerte. Un viento huracanado arrancó las velas y le partió en dos el mástil que nos auxiliaba. La mitad que llevaba mi esposa, cargada con menos pesos, mas no con menos dolor, fue impulsada por el viento a mayor velocidad. Os concedo 4 horas. 6, 8, toda la jornada de hoy, para que encontréis el modo de salvaros. Cuidado, tomad prestada la cantidad de dinero que necesitáis para comprar vuestro rescate y vivir. De lo contrario, recordad, estáis condenado a muerte. ¿Dónde están los 7.000 ducados que de mí has recibido? 7.000, señor. Si algo he recibido de vos en tal cantidad han sido manotazos. Y en cualquier caso dudo mucho que vuestra excelencia aceptase con paciencia que se los devolviese mi ama, señor, por favor. ¿Tu ama? ¿Qué ama? ¿Qué ama de ser? Vuestra esposa que está en casa.
La que Ayuna está que venía a comer y os ruega venir lo antes posible para sentarse a la mesa. ¿Cómo? ¿Se te ríes de mí después de habértelo prohibido? Bueno. Mamá, el agua parece un poco. Bueno, después Bueno, se lo voy a dejar. Sí. Bueno, me alegro. Bueno, después se lo voy a dejar en la pantalla de Classroom para que ustedes lo puedan ver entero. Y la idea es que vean esto también, el tema del dolor. Por ejemplo, en un momento ellos se pegan y después empiezan a aplaudir y hacen toda una escena que a mí me generó risa. Esa parte estuvo buena. En realidad está muy buena esa obra, así que después se los voy a dejar. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda que quieran compartir o algo que quieran contar o en cuanto a la clase? Muy esclarecedora de mi parte. Todo bueno. Bueno, pueden abrir los micrófonos ahora, es momento para decir todo lo que quieran, si les gustó, si no les gustó, todo. Sí, muy buena la clase, la verdad que muy buena. Bueno, me alegro. La semana que viene yo lo que voy a hacer es una presentación, pero no por Meet, sino por Classroom. Voy a presentar una tarea que tienen que realizar con todo lo que hemos visto esta clase, y lo que les voy a pedir es que ustedes lean esta obra, que es Bodas de Sangre. Si ustedes igualmente yo voy a poner un PDF con la obra en Classroom también. Sí. Si no tienen el libro, yo igualmente voy a poner el PDF. Vamos a analizar esta obra en cuanto a lo que vimos del género dramático. Por eso mismo es necesario que ustedes no se queden con ninguna duda. Si en la semana o después de la clase mismo tienen alguna duda de lo que hablamos, o si vuelven a ver la clase y tienen alguna duda, o igualmente los alumnos que no pudieron verla y que estén viendo el video o escuchando el audio, que avisen. Así podemos avanzar sin que se ¿Para queden. cuándo hay que terminar de leerlo el libro? Este es para la semana que viene, tendrían que hacer un trabajo para la próxima semana, así que si pueden comenzar, es un libro que es bastante corto y se lee muy rápido porque es bastante entretenido, así que si no tienen, yo voy a poner el PDF y los que no tengan el libro van a poder acceder a él. Traten de avisarles a los compañeros, ustedes que están en grupo de WhatsApp y todo eso, que no dejen de entrar al aula de Classroom, porque bueno, estamos activos y todavía no hay novedad de clases presenciales, así que por el momento vamos a seguir así, ¿sí? Así que traten de no atrasarse, de ponerse al día si alguien debe alguna actividad, más que nada por el tema del insumo de ustedes también, ¿no? Porque cuando tengan que rendir el final, se les va a pedir todo lo que se estuvo dando en el aula